Dice así Lucas capítulo 25, versículo 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Deténgase. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba sobre él? Ok. Y le había sido revelado ¿por quién? El Espíritu Santo. ¿Quién le había revelado? No olvide eso. Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Detengámonos. Se le hizo una promesa, tú no vas a ver muerte hasta que no veas al ungido del Señor. Dice, y movido por el Espíritu. ¿Quién lo movió? Muy bien. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Conforme a qué? Tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, te doy gracias, te honramos, te glorificamos. Permite que el tiempo que vamos a estar enseñando tu palabra, tú nos ilumines, nos fortalezcas, que sobre todas las cosas, Dios amado, pueda haber un puente entre tu palabra, mis labios y el corazón de este pueblo. Señor, que la audiencia que también está sintonizada en este momento dado sea edificada para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar en el día de hoy. También saludamos a todos los hermanos que van a estar viendo, ¿verdad?, en el programa de Anclados en la Verdad, esta hermosa enseñanza. Qué bueno eso. ¿Estamos listos, mis amados? Muy bien. Pues como diría, yo siempre digo en su marca, listos y fuera. Yo quiero comenzar a modo de introducción y para comenzar el proceso educativo en este momento dado. Yo quiero hablarle que desde Malaquías hasta que la voz que clamaba en el desierto, conocida como Juan el Bautista, siempre se nos ha enseñado que hubieron 400 años de silencio. ¿Cuántos habían escuchado eso? ¿Verdad que sí? Pero hay algo que yo quiero explicarles sobre esos 400 años y que según muchos maestros y muchas personas que enseñan la palabra, Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto que rompe el silencio de 400 años. Pero cuando usted va a la Biblia parece ser que algo no concuerda. Y es que antes de Juan el Bautista, no todo estaba en silencio, porque había voz profética. Por ejemplo, cuando usted va al mismo capítulo 2 de Lucas, se va a dar cuenta que había una mujer llamada Ana, y la Biblia le atribuye un don, porque la Biblia dice que era Ana la profetisa. Hago un paréntesis para explicarle que el término profeta en la Biblia es para los hombres. Bíblicamente a una mujer no se le dice profeta. La palabra correcta para una mujer que tiene el don de profetismo es profetisa. Amén. La Biblia presenta varias mujeres en la Biblia con ese don. Es importante eso porque nosotros siempre decimos ella es profeta y es un término para hombres. Profetiza es el término correcto en la Biblia. Y si la Biblia presenta que esta Ana, mujer llamada Ana, era profetisa, es porque esta mujer tenía, ¿verdad?, pues el don y hablaba de parte del Señor. Pero también la Biblia enseña que en el mismo lugar lleva un hombre llamado Simeón, y la Biblia enseña que el Espíritu Santo estaba sobre él. La Biblia enseña que el Espíritu Santo le revelaba, y la Biblia enseña que era movido por el Espíritu Santo. Eso no me suena a silencio. Somebody tonight. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Eso a mí no me suena a silencio. Así que el Espíritu Santo es real, pero bueno, ese tema vamos a dejarlo para otro día. El punto está, mis amados hermanos, que sí el Señor estaba hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted calcula la cronología, se va a dar cuenta de algo muy importante. ¿Alguien sabe aproximadamente cuánto tiempo era Juan el Bautista mayor que Cristo?
6 meses. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo, porque cuando el ángel Gabriel, vaya sumando, saca la calculadora. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que va a quedar embarazada, Gabriel usa como punto de referencia a una mujer llamada Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y el ángel Gabriel le dice: he ahí tu pariente Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, la que llamaban estéril. Así que hoy, desde hoy tú quedarás embarazada. Elizabeth, que carga a Juan el Bautista, tiene 6 meses de embarazo. Matemática elemental. No tiene que ser judío ni rabino, ni haber viajado a Israel para darse cuenta que Juan el Bautista era aproximadamente 6 meses mayor que Cristo. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo, cuando el Señor le habló a Simeón, él llegó al templo porque María y José habían llegado al niño al templo. El detalle está que María no podía llevar al niño al templo. Primero tenían que pasar los 8 días y se circuncidaba el niño. María tenía que esperar 40 días en una purificación, y en esos 40 días, luego que daba a luz, ella no podía participar de alguna actividad religiosa. ¿Qué significa eso? Que si María había llegado al templo, significa que mínimo Jesús tenía 40 días de haber nacido. ¿Por qué digo eso? Porque si cuando Jesús llega, lo llevan al templo, aproximadamente solo tenía 40 días de haber nacido, eso significa que Juan el Bautista tenía 6 meses más 40 días. ¿Sí o no? Ok, ¿sí o no? Ok, lo que implica entonces que Juan el Bautista todavía no tenía ni 1 año de nacido, y sin embargo a Simeón el Espíritu le revelaba, a Simeón Dios le hablaba, Ana profetizaba. ¿Qué implica eso? Que Juan el Bautista todavía se arrastraba y gateaba, y había voz profética en Israel. Así que 30 años antes de que la voz clamara en el desierto, había voz profética en el pueblo. Estamos aquí en el día de hoy. Eso es un dato para el que le interese, ¿verdad?, ir un poquito más allá en la Biblia. ¿Por qué le digo eso? Porque si el Espíritu Santo antes de Juan el Bautista estaba hablando, estaba activo, porque el Señor no hay quien lo calle, y el Espíritu Santo siempre está haciendo algo. Ahora bien, ¿por qué yo le doy esto a modo de introducción? Porque vamos a ver un hombre literalmente que se comportó o actuó de una manera, y el comportamiento de este hombre son características que debe de tener una iglesia saludable. La Biblia presenta que este hombre era justo y piadoso. ¿Justo y qué? Y piadoso. Para que me pueda entender mejor, en la versión Palabra de Dios para Todos, esta expresión se traduce como: dedicaba su vida a Dios y hacia su voluntad. Así que tenemos un hombre aquí presente que está dedicando su vida a Dios y a la voluntad de Él, y la Biblia enseña que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba sobre él? Está bien, aquí hay un dato muy importante y quiero comenzar este proceso educativo de esta noche. La Biblia dice: le había sido revelado por el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Le había sido revelado por quién? Por el Espíritu Santo. Eso significa, escúcheme bien, que él tenía la recepción del Espíritu. Escuche bien. Pero después la Biblia dice que él fue movido por el Espíritu Santo. Yo quiero explicarle en esta noche que hay una gran diferencia entre recibir la voz de Dios y moverse hacia lo que Dios quiere que hagamos. Voy de nuevo para beneficio de los que procesan lento. Hay una gran diferencia entre recibir la voz de Dios y moverse hacia lo que Dios está haciendo. Así que hay 2 términos que les quiero explicar en esta noche. Una cosa es la recepción y otra cosa es la movilización. Repito, una cosa es la recepción y otra cosa es la movilización. Hay una gran diferencia entre ser receptor y ser movilizador. Alguien diga conmigo: receptor. Alguien diga conmigo: movilizador. Cuando recibo, yo soy el receptor. Cuando me muevo, yo soy el movilizador. Y no siempre se da esta dinámica en la iglesia. Le explico. ¿Alguna vez el Señor le ha dicho a usted que haga algo y usted no lo ha hecho? Manos arriba, momento de confesión. 3 seres humanos, los demás son ángeles llegando a serafines. Sí, 3 exámenes más y pasa querubín.
Si somos sinceros, en algún momento el Señor tal vez le ha dicho, ora por fulano, y su timidez no lo ha dejado. Quiero que le des una ofrenda al hermano tal, y tal vez usted no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos receptores, pero no somos movilizadores. Entonces la mayoría de nosotros nos conformamos con lo básico. Escuché, Él me dijo, Él me ministró, Él me habló, escuché su palabra. Pero los cambios no se ejecutan con ser receptor. Los cambios se manifiestan cuando somos movilizadores. Dios bendiga a los 4 que aplaudieron. Los cambios se ejecutan cuando somos movilizadores. Diga conmigo, movilizadores. Así que hay dos cosas. Hay dos cosas. Lo que Dios me dice y lo que debo hacer. ¿Alguien está aquí? Repito, hay dos cosas, lo que Dios me dice y lo que debo hacer. Cuando soy receptor es porque recibí lo que Dios me dijo, pero cuando soy movilizador es porque hago lo que el Señor quiere que se haga. Pero hay algo bien importante. Alguien pregúnteme, ¿qué es? Que entre ser receptor y movilizador hay algo en medio que es la ficha del tranque. Perdonen para los que juegan dominó, ¿me entendieron? ¿Sí? Disculpe la sensibilidad de los demás. O sea, entre ser receptor y movilizador hay algo en medio que es la ficha del tranque. Repito, una cosa es ser receptor, otra cosa es ser movilizador. El punto del tranque, ¿sabe qué es? Alguien pregúnteme, ¿qué es? Se llama tu voluntad. Todos podemos escuchar el mensaje, no todos vamos a terminar viviendo lo que hemos aprendido, porque entre escuchar y ejecutar está en medio lo que se conoce como la voluntad, y la voluntad es lo que te hace transicionar del dicho al hecho. Parece que no entendieron bien, repito, la voluntad es lo que te hace transicionar del dicho al hecho. Una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es gozarse en la palabra, y otra cosa es decir, oye, es verdad, yo necesito cambiar, de cuando salga de aquí voy a comenzar a implementar en mi vida lo que me enseñaron. Cuando la voluntad de usted es afectada, usted pasa del dicho al hecho. Mientras tanto, solamente usted es un receptor. ¿Alguien está conmigo aquí en el día de hoy? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente solamente se conforma con la primera etapa. Todos los que se congregan cada domingo y cada semana son receptores, pero no implica que usted sea un movilizador. 1, 2, 3, probando. ¿Sí? Ok. Entonces, nuestras congregaciones estarían a otro nivel. Nuestra influencia en nuestras comunidades sería de otra manera si tuviéramos personas que no dejaran que coger polvo todo lo que se le ha acumulado, todo lo que han enseñado. Tenemos pastores en cada congregación, líderes en cada lugar que oran para que Dios ilumine nuestro entendimiento, para dar una palabra con frescura al pueblo, y la gente puede recibir, la gente puede gozarse. Pero no es lo que haces aquí, es como vives cuando sales de este lugar. De hecho, le digo algo muy importante. Y quiero hacer la aclaración. Lo que le voy a decir ahora es mi opinión personal. Repito, lo que le voy a decir ahora es mi opinión personal. La gente define el éxito de una actividad cuando la actividad está llena. Hubo lleno total, fue un éxito, ¿sí? La gente define el éxito de una actividad. Recogimos una ofrenda de tanto, fue un logro brutal, tremendo, gloria a Dios. Pero yo defino el éxito de una actividad de una manera diferente, porque yo no defino el éxito de una actividad por cuánta gente llegó, porque si no Jesús tuviera un ministerio fracasado, porque la Biblia enseña que a Jesús la gente se le fue. ¿Sí o no? Follow me. Yo no entonces determino el ministerio de una actividad por cuánta gente llega o cuánto se recoge. Yo defino el éxito de una actividad por cómo la gente comienza a vivir cuando la actividad termina. ¿Alguien entendió eso en el día de hoy? Ahí es que tú te das cuenta si los receptores se convirtieron en movilizadores. No me dejen solo, que me pongo nervioso, por favor. Ahí es que usted se da cuenta si los receptores se convirtieron en movilizadores. Ahí usted se da cuenta si la gente está siendo hacedores de la palabra del Señor. Y es importante porque Simeón no solamente escuchaba,
Simeón también ejecutaba. Y una característica de una iglesia saludable es que sabe qué hacer con la palabra que se le da. O lo que ustedes piensan, yo voy para acá. Una característica de una iglesia saludable es que sabe qué hacer con la palabra que se le da. Amén. Entonces hay algo bien interesante con relación a la palabra. Es que a Simeón le habían dado una palabra. Simeón había recibido una promesa. Y la promesa era que Simeón no iba a morir hasta que no viera al Señor, a Cristo. Escuche bien. Lo que implica que Simeón reciba una palabra. Alguien diga conmigo una palabra. Y en esa palabra había una promesa. Por favor, diga conmigo una promesa. Por favor, escuche bien, me voy a detener y le voy a explicar varias cosas importantes sobre las promesas. Necesito que preste mucha atención porque lo voy a liberar de muchas frustraciones y de muchos malos entendidos. Escuche bien, ¿cómo usted ve las promesas del Señor? ¿Cómo las vemos? Y yo quiero comenzar esta parte diciéndole que las promesas del Señor no son para hacerte sentir bien. Quiero decirte en el día de hoy que las promesas del Señor no son para entretenerte o ilusionarte. Y quiero decirte en el día de hoy que para Simeón la promesa de Dios era tan poderosa que para Simeón era la promesa la que lo mantenía con vida. A Simeón se le había dicho: tú no te vas a morir hasta que tú no veas la consolación de Israel. Tú no te vas a morir, lo que implica que él sabía que él vivía a causa de una promesa. No me dejen solo, por favor. Simeón sabía que él vivía a causa de una, diga conmigo, promesa. Así que imagínese a Simeón en el 2021 afectado con COVID-19. Lo llevan al hospital porque los pulmones están colapsando. Y el médico le dice: caballero, usted le queda 2 semanas de vida. Y Simeón pudo haber respondido: ustedes pueden decir que me quedan 2 semanas de vida, pero todavía yo no he visto la consolación de Israel. Y a mí se me dijo que yo no me iba a morir. No, a mí se me dijo que yo no me iba a morir. Así que Simeón podía recibir catarro, fiebre amarilla. Simeón podía recibir cualquier situación con cualquier pandemia en su vida, pero sin embargo había algo que lo hacía inmune a la muerte, y era la palabra, era la promesa. Cuando tú entiendes el valor que tiene la palabra que Dios te da, cuando tú entiendes el poder que tiene una promesa, entonces tú vas a entender que lo que Dios te dijo no era para hacerte sentir bien, lo que Dios te dijo no era para ilusionarte, lo que Dios te dijo es para que tú tengas un soporte para poderte apoyar en medio de las dificultades. Y aunque el enemigo piense lo contrario, tú digas: yo no me muero porque Dios dijo y Dios va a cumplir. ¿Alguien puede levantar su mano y adorar al Señor? Ahora, pero hay algo bien interesante, escúcheme bien, porque esto promete estar, hermano, mejor que una película de suspenso. Y es lo siguiente: debemos entender la diversidad dentro de las promesas. Escuche esto, a Simeón se le prometió algo, y a la iglesia su Señor y Salvador le promete muchas cosas. Pero si nosotros no entendemos la diversidad de las promesas, nos vamos a frustrar en el camino. Así que yo quiero que usted preste mucha atención para que atienda a lo que le voy a explicar en esta noche. Número 1, las promesas están separadas por categorías. ¿Por qué? Eso significa que no todas las promesas son lo mismo. Nosotros cometemos el error que abrimos la Biblia y todo lo que suene bien y nos gusta lo agarramos como si fuera promesa. ¿You follow me? ¿Sí? No disimule ni ponga cara de espiritual ahora. ¿Sí o no? Abro la Biblia y tan pronto leo, uy, que me gustó, mío, lo declaro, me apropio, es mío y de nadie más. Y lo proclama. Y usted ni sabe, está repitiendo un disparate porque no aplica para usted. Entonces tenemos que entender que las promesas están separadas. Diga conmigo categorías. Voy a explicarle. Número 1, están los que se conocen como promesas condicionales. Están los que se conocen como promesas incondicionales. Diga conmigo condicional e incondicional. Una promesa condicional es cuando Dios dice: yo lo voy a hacer esto si tú haces aquello. Eso es una promesa condicional. De hecho, ¿quiere que le enseñe algo bien interesante? Ok, para los 4 interesados aquí va la respuesta.
Estos varias claves para que usted pueda entender mejor las escrituras. Siempre, ¿qué yo acabo de decir? Siempre que en la Biblia usted vea que Dios va a prometer algo, pero antes de la promesa Dios dice un sí. Siempre que la palabra sí vaya antes de una promesa, ese sí significa condición. Si anduvieras delante de mí, si fueras recto y limpio, ¿sí? Siempre que el sí vaya antes de la promesa, está diciendo yo lo voy a hacer, depende de ti. No me dejen solo, ¿sí? Compruébelo cuando usted quiera, busque la Biblia cualquier promesa y dése cuenta que si la promesa implica el sí, implica una condición. Diga conmigo condición. Ahora bien, están también las promesas incondicionales. Pregúnteme, ¿qué es? Una promesa incondicional es algo que el Señor va a hacer, no importa lo que tú hagas. ¿Me doy a entender? Un ejemplo. El Señor prometió que regresaría por su pueblo, ¿sí o no? Él lo va a hacer aunque usted no lo crea. Es más, le digo más, aunque usted se vuelva ateo, Él lo va a hacer. Digo, no aquí, ¿verdad? Digo a la gente allá afuera. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Es una promesa incondicional porque no está condicionado, limitada a tu proceder o a tus ejecutorias. Él lo va a hacer no matter what. O sea, no importa lo que tú hagas, diga conmigo, lo va a hacer. Está lo que se conoce como las promesas personales también, que nosotros tenemos que entender esto. Hay promesas que fueron específicamente para ciertas personas que no necesariamente son para mí. Ejemplo. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo tengo que entender que es una promesa que Dios le dio a Abraham, que tiene un cumplimiento posterior poderosamente en Cristo. Pero yo tengo que entender que específicamente esa promesa no aplica para mí. No sé si me doy a entender en el día de hoy. Ok, así que son promesas personales que tienen cumplimiento o eco su resonancia también en Cristo. Que muchas de ellas que se hicieron en el Antiguo Testamento en realidad tienen cumplimiento profundo y poderoso en Jesús. Está lo que se conoce como el anacronismo. Diga conmigo, ¿qué es? Anacronismo. Le voy a explicar con qué se come eso. Anacronismo es cuando usted presenta algo que está fuera de la época. Ejemplo, ¿está viendo lo paciente que vine hoy? Ejemplo. Hay promesas que el Señor dio en su palabra que son para el milenio. Si el Señor prometió algo para el milenio y yo no estoy viviendo todavía en el milenio y yo intento apropiarme de esa promesa y proclamarla en este momento dado, yo caigo en un anacronismo. Porque yo quiero que se manifieste algo cuando la Biblia enseña que no es la época para que eso ocurra. ¿Me doy a entender? Así que hay diferentes cosas que nosotros tenemos que entender muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros todo lo que vemos lindo nos queremos apropiar. Y tal vez tenemos que entender si son promesas condicionales, promesas incondicionales, si son promesas personales, universales, o si es un anacronismo, que algo que va a ocurrir pero todavía no es el momento. No sé si me doy a entender en el día de hoy. Así que ¿por qué yo intento decirle que no todas las promesas son iguales? Porque no todas las promesas caen en la misma categoría. Hasta aquí estamos claros. Ok, otra cosa que tenemos que saber sobre las promesas. Diga conmigo, ¿hay más? Sí, hay más. Escuche, hay otras cosas que debemos saber sobre las promesas. Escúcheme bien esto, porque aquí es que lo voy a librar de muchas frustraciones. ¿Estamos? Algo bien, escuche, esto está bien interesante, escuche esto. Algo importantísimo que nosotros debemos de saber de las promesas es que debemos prestar atención a los detalles en las promesas. Follow me. Si yo no presto atención a los detalles en las promesas, me voy a frustrar y voy a malinterpretar. Alguien diga conmigo, explícamelo. Con mucho gusto, para eso me trajeron. El Señor, le voy a dar un ejemplo. Hay algo en la Biblia con Simeón, y más adelante en la carta a los Hebreos, hay algo en la Biblia que parece ser una contradicción. Escuche bien, porque esto va a estar bien interesante. Cuando yo le voy a explicar dos versículos en la Biblia que va a parecer que se contradicen, pero yo quiero explicar algo. La Biblia no se contradice. ¿Me doy a entender? Ok, ¿qué es lo que sucede entonces? Siempre, alguien diga conmigo, siempre.
Escuche, siempre que usted vea en la Biblia algo que no cuadra, es porque el descuadrado es usted. Disculpe, estaba pensando en voz alta. ¿Me doy a entender en el día de hoy? O sea, se lo traduzco en arroz y habichuela. Cuando en la Biblia usted ve algo que se contradice, la contradicción es una evidencia de que hay algo que yo no he entendido. ¿Alguien está aquí? Hay algo que no estoy comprendiendo. ¿You follow me? Eso es importantísimo. Ahora bien, ¿dónde le voy a explicar algo que en un lugar en la Biblia dice una cosa y en el otro dice otra? Por ejemplo, ¿qué fue lo que se le prometió a Simeón? Escucha bien, a Simeón se le dijo que no vería muerte hasta que viera lo que el Señor le había prometido. ¿Sí o no? Pues esa promesa implica que tú no puedes morir si tú no has visto lo que se te prometió. Vamos de nuevo, que aquí viene el trauma, pero lo vamos a descifrar. En Simeón se enseña que si Dios te prometió, no te vas a morir hasta que no lo veas. ¿Sí o no? Hay un detalle, pregúnteme cuál es. Que la carta a los Hebreos, escuche, en el capítulo 11, en el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hoy este culto va a estar maravilloso. Escuche, a Simeón se le dice: no te mueres hasta que no veas lo que Dios prometió. El autor de Hebreos dice: es que hay mucha gente que sí murieron y no vieron lo que Dios prometió. Entonces o nos peinamos o nos hacemos rolo. Entonces si usted no presta atención a los detalles, ahí donde usted se va a frustrar. O nos morimos o no nos morimos sin ver lo prometido. No, escuche, la diferencia está en lo siguiente: que a Simeón se le dijo: tú no te vas a morir hasta que no veas la consolación de Israel. Pero hay gente que puede morir sin ver lo prometido, porque Dios lo prometió, pero Dios no dijo que ellos lo iban a ver. ¿Usted me está entendiendo? O sea, hay cosas que Dios va a prometer que Dios no necesita que tú tengas vida para Él cumplirlo. Porque el Dios es tan fiel que no necesita que tú estés de testigo para que lo puedas presenciar. Si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Hay personas que se frustran: Señor, me siento enferma, me estoy poniendo vieja o anciano, y tú me prometiste que mis hijos iban a ser salvos y yo no los veo salvos. Él dijo que los iba a salvar. Lo que tienes que recordar: si Él te prometió que tú los verías salvos, si Él dijo que tú los verías salvos, tú no te mueres hasta que los veas salvos. Pero si Él dijo que los iba a salvar, no implica que tú los tienes que ver. Entonces, si yo no lo voy a ver, ¿por qué me lo prometió? Para que mueras con esperanza de que aunque tus ojos no lo vean, si yo te lo prometí, lo voy a cumplir. Alguien está aquí en el día de hoy, pero si no prestas atención a los detalles en las promesas, te vas a frustrar. Vas a pensar que Dios no cumplió. Vas a pensar que Dios jugó con tus sentimientos, cuando la realidad es que Dios es fiel. Es que tú y yo interpretamos mal. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Entonces esto es importantísimo. Importantísimo. Líderes de la congregación, el Señor puede decirle a usted: voy a hacer cosas poderosas en esta iglesia. Fantástico. Imagínese que llegó el momento dado que se cumplió el término de su liderazgo. Usted se atribula: tú me prometiste que ibas a hacer cosas extraordinarias y yo ya vencí mi término como líder y no vi lo que tú me dijiste. No, lo que pasa es que el que malinterpretaste fuiste tú. Yo dije que lo iba a hacer, nunca dije que lo haría a través de ti. Fue un placer haberles conocido. Estamos aquí en el día de hoy. Entonces, si nosotros no prestamos atención a los detalles, pensamos que Él me profetizó en la carne o Dios jugó con mis sentimientos. Nada de eso. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay que prestar atención, porque en los detalles es donde se marca la diferencia. Entonces, Dios dijo que iba a hacer algo. Qué bueno. La pregunta es: ¿Él me prometió que yo lo iba a ver? ¿Él prometió que sería a través de mí? ¿O acaso yo me creo que soy el único líder usado por Dios? ¿O acaso yo me creo que si yo no voy si yo no vengo como líder, esta obra se daña o se echa a perder? No, mi hermano.
Nosotros no somos los únicos siervos. Hermano, usted no es la única sierva del Señor. Hay cosas que Dios va a hacer, pero le tengo noticia. Hay cosas que Dios va a hacer y no va a ser a través de usted, porque hay otras mujeres, hay otros caballeros, hay otros jóvenes, hay otros músicos, hay otros adoradores. Nosotros no somos los únicos ni somos exclusivos. Lo importante no es si te usa a ti o me usa a mí. Lo importante es que Él haga para la gloria de su nombre lo que ha determinado hacer en nueva vida. Lo importante es que Él haga lo que ha determinado hacer, que use a quien quiera. Lo importante es que Él sea quien se lleve la gloria. Toca al que está a tu lado y dile: ¿estás dispuesto a ver la gloria? ¿Estás dispuesto a ver a Dios usar a alguien que no sea a ti? Dile a alguien: ¿estás dispuesto a ver a Dios usar a alguien que no sea a ti? ¿Estás dispuesto a ver que otro cante mejor que tú? ¿Estás dispuesto a ver que otro Dios lo use en la predicación mejor que tú? ¿Estás dispuesto a ver que otro toque mejor que tú? ¿O tu orgullo es lo suficientemente grande que tú le dices a Dios: si no es conmigo, no lo hagas con nadie? Pues si usted es así, usted tiene que volverse a convertir, porque nadie aquí somos exclusivos. Ninguno aquí somos lo más importante. Lo más importante es la obra. Lo más importante es el mover del Espíritu. Lo más importante es que Él lo haga y que use a quien Él quiera. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? En una ocasión me invitaron a predicar un servicio. Varón, queremos que tú seas el predicador. Amén. Llego a la actividad y antes que me pasaran aparte había un muchachito, un jovencito, que le habían dado una participación para un testimonio. Y el muchachito, temblando, tomó la participación porque era inexperto, no tenía experiencia, tal vez no dominaba bien el léxico, tal vez no había cogido ninguna clase de oratoria ni de manejo de escénico. Y sin embargo era un muchachito temeroso del Señor. Y yo estaba ahí esperando que me dieran mi parte. Y antes que me dieran la parte, él tomó la suya. Aquel joven comenzó a testificar, aquel joven comenzó a hablar, había una presencia maravillosa. El Señor comenzó a ministrar, comenzó a hacer algo extraordinario. Y yo entendí lo que el Señor estaba haciendo. Yo era el predicador invitado. Y cuando me dieron la participación, yo dije: hermano, yo agradezco que me invitaran a predicar, pero yo entiendo que el Señor ha ministrado, el Señor ha hablado, y a mí no me molesta que ustedes me invitaron a mí, pero el Señor lo quiso usar a él. Así que yo voy a hacer el llamado. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar su vida con Cristo? Habrá, hermano, y pasaron personas, comenzamos a orar, comenzamos a meditar. Y nosotros tenemos que entender algo bien importante. Él dijo que lo iba a hacer, pero no todo tendría que ser conmigo. ¿Estamos? ¿Que si estamos? Bien, entonces a Simeón se le había prometido algo, pero la promesa estaba involucrada a él, porque el Señor no dijo que vendría la consolación. El Señor dijo: viene y tú no te mueres sin que lo veas. Pues ahí Dios va a hacer algo, pero me dijo que yo estoy involucrado. Pues si yo estoy involucrado es muy diferente. Diga conmigo: diferente. Es muy diferente. Entonces ahí Simeón, ¿usted sabe cuánta gente antes que Simeón murió sin ver a Cristo venir a la tierra? Muchísima gente. Entonces, ¿por qué tú no moriste? Porque ahí Dios me dijo que yo lo vería. Diga conmigo: lo vería. Ok, entonces esto es bien importante. El Espíritu Santo le había hablado. Diga conmigo: receptor. No más fuerte, diga conmigo: receptor. Pero dice la Biblia que fue movido por el Espíritu Santo. Diga conmigo: movilizador. ¿Qué implica eso? Que Simeón no solamente escuchaba la voz del Señor, implica que Simeón tenía su voluntad doblegada al señorío de Dios. Y eso es bien importante, porque una iglesia saludable es una iglesia que rinde su voluntad al señorío de su Señor. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Podemos cantar lindo, podemos predicar mejor, podemos tener luces, podemos tener escenario, podemos tener cámara, podemos transmitir, podemos hacer muchas cosas interesantes. Pero si no hay voluntades rendidas, estamos perdiendo el tiempo. Voy a repetir eso: si no hay voluntades rendidas, estamos perdiendo el tiempo. De hecho, le digo más: si usted no tiene su voluntad rendida, yo le aconsejo que ni le llame Señor. Porque el Señor implica que el señorío de Él está sobre su vida. Si usted no tiene la voluntad rendida, no se merece que usted se le llame siervo, porque un siervo hace lo que quiere su Señor. Y pudiéramos amanecernos, pero no sé si usted lo aguantaría, ¿está bien?
Al punto que quiero decirle en el día de hoy que Simeón tenía su voluntad rendida. Él me dijo, yo ejecuto. ¿Por qué si él me dijo, yo ejecuto? Porque mi voluntad está sometida al señorío. Diga conmigo, voluntades rendidas al señorío. No, si lo va a hacer así, mejor despidamos el culto. Alguien diga conmigo, voluntades rendidas al señorío. Ok, entonces dice que fue movido por el Espíritu. ¿Sabe a dónde el Espíritu Santo lo movió? Alguien pregúnteme, ¿a dónde? Lo movió al templo. Escucha lo que le voy a decir, que le va a cambiar hasta el color del pelo. Las hermanas, después de hoy no tendrás que ir al beauty más nunca. El milagro lo recibes esta noche. Escucha lo que voy a decirle, por favor. Escúcheme. ¿Usted está listo para esto? Si el Señor le habla y él fue movido al templo, implica que cuando Dios le habló, él no estaba. Voy de nuevo. Si cuando el Señor le habló, él tuvo que ir al templo, eso significa que cuando Dios le habló, él no estaba en él. Ustedes son tan brillantes. No están en la NASA porque no los han descubierto, pero deja que la NASA dé una vueltita por aquí en reclutamiento. Que pastor, la iglesia la mitad de la... Bueno, cuando la NASA llegue aquí se va a querer llevar a toda esta gente, así que hay una lucha ahí. Ustedes son brillantes. Si cuando el Espíritu le habló, él tuvo que ir al templo, significa que cuando Dios le habló, él no estaba en él. Lo que significa, escúcheme bien, el Espíritu lo movió al templo. Escucha lo que le voy a explicar. Esto le va a doler a los que no les gusta congregarse. Te prometí algo y lo voy a cumplir. Pero hay un solo detalle. Que tengo geográficamente un lugar asignado para tu cumplimiento. Simeón, el lugar asignado para que tú veas los cumplimientos está en el templo. ¿Qué significa? Que te pude haber prometido, pero si no llegas al templo no verás el cumplimiento. ¿Cuál es el detalle? Que hay gente que Dios le ha prometido, pero no quieren movilizarse. Y están toda la vida, Dios me habló, Dios va a cumplir. Y hay momentos que Dios dice, mi hijo, lo que pasa es que hay cosas que no puedo cumplir en tu vida porque tú eres receptor, pero no te has convertido en movilizador. Simeón, te prometí que verías a Cristo, pero tienes que hacer caso a mi espíritu. Y mi espíritu te está diciendo, muévete al templo, porque en el templo está el cumplimiento de tu promesa. Entonces nosotros queremos promesa, pero no queremos movilizarnos. Queremos que Dios cumpla, pero no queremos hacer nuestra parte. Queremos gloria, pero no queremos llegar a la casa del Señor. Simeón, te prometí algo, pero necesito que llegues al templo, porque en el templo está el cumplimiento de lo que te hablé. Entonces los Simeones de esta generación son, no, Dios me lo dijo, aquí yo estoy, que venga Él, yo soy su siervo, yo tengo mi voluntad rendida, yo vivo para su gloria, yo me lo merezco. Y el Señor, acaba y muévete, acaba y muévete. ¿Qué implica eso? Que hay cosas en nuestra vida que no se van a cumplir si no nos movemos en la dirección del Espíritu. You follow me. Alguien diga que está entendiendo esto por el amor del cielo. Por favor, toca a alguien, dile, hay cosas en tu vida que no se van a cumplir hasta que no entres en el mover del Espíritu. Dile, hay cosas en tu vida que no se van a cumplir hasta que no entres en el mover del Espíritu. No es que Él te prometió y que estás esperando, es que Él quiere que te muevas para que veas el cumplimiento. Sin movilización no hay alguien está aquí en el día de hoy. Sin movilización no habrá cumplimiento. Entonces adoramos al Señor. Jesús estaba en el templo, pero él tenía que moverse si quería ver el cumplimiento. Y es que una iglesia saludable sabe moverse en la dirección del Espíritu. Una iglesia saludable verá cumplimientos, pero tiene que hacer su parte. No es que Dios me habló y que tú estás aquí esperando en las promesas del Señor. Y el Señor, mis promesas están ahí ya cumplidas. Tú no estás esperando por mí, yo estoy esperando que tú te muevas. ¿Por qué no he visto el cumplimiento? Sencillo, porque no te has movido. Si llegas al templo lo vas a ver. Hoy este culto. Buenísimo, hermano, y se va a poner mejor. Estamos aquí en el día de hoy.
Entonces hay algo bien interesante, que a nosotros nos gusta que Dios nos hable, se nos gusta que se nos profetice, se nos gusta que nos den promesa, pero no queremos movilizarnos. Entonces yo quiero que Dios siempre se sintonice y que todo sea aquí. Cuando tenemos que entender que hay cosas que no se van a cumplir si yo no me muevo, si no me movilizo hacia lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos estamos aquí en el día de hoy? Entonces él se movilizó y tuvo que llegar al templo. La pregunta es, ¿quién estaba en el templo? Cuando él llega al templo, se va a dar cuenta que en el templo está el cumplimiento de su promesa. En el templo está el cumplimiento de su promesa. En otras palabras, si me obedeces, vas a ver lo que te prometí. No es que te prometí y puedes vivir tu vida como tú quieras. No. Es que si me obedeces, vas a ver lo que te prometí. Y Simeón llega al templo, pero él llega en obediencia. Y siempre, hermano, la obediencia tendrá consecuencias gloriosas. Voy a repetir eso: siempre la obediencia tendrá consecuencias gloriosas. Amén. Llegó al templo y él vio en el templo a Jesús. Ahora la pregunta es importante: ¿qué él hizo en el templo cuando vio a Jesús? ¿Sabe lo que hizo? Alguien pregúnteme qué hizo. El verso sagrado dice que él lo tomó en sus brazos. ¿Que él lo tomó qué? En sus brazos. Yo escucho un niño pequeño. No. ¿Dónde está? Es que quiero hacer algo. El niño pequeño que lo escucho, ¿dónde está? ¿Qué tiempo tiene? ¿Usted lo puede traer? Perdone el atrevimiento. ¿Lo puede traer? Disculpa la molestia. No se preocupe, yo sé que estaba llorando. Es niño, hermano, y como niño se está comportando. O como niña, ¿verdad? Pues lo veo aquí a distancia. Necesito que usted se me vaya a esa esquinita, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Adriel. Le vamos a cambiar el nombre. Por hoy va a ser Jesús. Póngamelo allí, por favor. Póngamelo allí. Vírese para acá. Gracias. Cuando él llega al templo, se da cuenta que en el templo está Jesús. Escúcheme bien. Escucha esto, por favor. Escucha esto, es que me encanta. Escucha esto. La promesa era, escuche bien, la promesa era: no te mueres hasta que no lo veas. En la promesa nunca Dios le puso como requisito que tenía que abrazarlo. Vaya conmigo, vaya conmigo. Cuando él llega y lo ve, él lo abraza, dice que lo tomó en sus brazos. Pero es que Dios nunca te exigió que lo abrazaras. Solamente tenías que verlo. Pero Simeón hizo algo bien interesante, y es que Simeón no se conformó. De hecho, Simeón no tenía ni que acercarse, porque es que tú puedes ver de lejos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que la promesa tampoco era: si lo ves a 300 pies de distancia, si lo ves a medio kilómetro. No, la promesa era: no te mueres hasta que no lo veas. Así que puede ser a la distancia, pero si lo viste, ya cumplí. El Señor cumplió. Así que él tenía solamente que verlo. Pero él lo ve. Si él lo ve, él sabe que ya Dios cumplió. Pero él no se conforma con verlo. Él va y lo abraza. No lo voy a abrazar lógicamente por el contexto del COVID-19, y como es un niño y no tengo mascarilla, que quiero proteger a esa familia. Pero imagínense que Simeón va y lo abraza. ¿Cuál es el detalle? El detalle está que yo llegué al templo, pero yo no me conformo con verlo a distancia. Yo quiero tener un encuentro personal con él y quiero interactuar con él. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque esa debe ser la mentalidad de cada persona que llega al templo. No me voy a conformar con lo que está pasando de lejos. No me voy a conformar con que allá estoy viendo a la hermana que está danzando, la otra que se está regocijando y la otra que está cantando con júbilo. No me voy a regocijar con lo que estoy viendo. Yo quiero sentirlo, yo quiero experimentarlo. Y qué pena sería que usted se conforme con ver a Cristo de lejos si lo puede tener entre sus brazos. Habrá alguien aquí en el día de hoy y lamentablemente
lamentablemente tenemos mucha gente con esa mentalidad. Llego, pero de lejos. Simeón dijo, yo llegué, lo vi, y él me dijo que solamente lo iba a ver, pero es que yo no me conformo con estar de lejos. Yo quiero tener un encuentro con él. Y lamentablemente no podemos tener esa mentalidad de solamente llegar y estar de lejos. La mentalidad que debe de haber en cada hijo de esta casa en Nueva Vida es una mentalidad de que llegamos, pero ninguno estará de lejos. Llegamos y queremos encontrarnos con él. Llegamos y queremos sentir su presencia. Llegamos y no nos conformamos con ver lo que está haciendo en otro. Yo quiero sentir que lo hace conmigo. Dale con fuerza si lo va a dar. Simeón no se conforma con mirar. Simeón quiere tener un encuentro. Diga conmigo encuentro. Gracias, mi amada. Diga conmigo encuentro. Más fuerte, diga conmigo encuentro. Y Simeón decide. Escuche bien, porque Simeón, si él se conforma con verlo de lejos, ahí se cumplió. Sí, se cumplió, pero yo solamente fui espectador. Pero si me acerco y lo tomo entre mis brazos, estoy teniendo una experiencia con él. Una cosa es que alguien me diga, lo cargué, fue glorioso. A que yo diga, yo también tuve mi propia experiencia. No nos conformemos, hermanos, con llegar y ver de lejos. No nos conformemos. Hay algo bien interesante. Es que a Simeón nunca se le dijo, tienes que abrazarlo. Lo que implica que hay cosas que Dios no me las va, hay cosas que Dios no me las pide, pero un apasionado las hace aunque no se las soliciten. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Hay cosas que Dios no me pide, pero un apasionado las hace aunque el Señor no se las solicite. ¿Alguien está aquí conmigo el día de hoy? Ok, para ir entonces terminando en este momento dado y no abusar de su generosidad. ¿Qué hace una iglesia saludable? Alguien pregúnteme, ¿qué hace? Escuche, resumiendo, una iglesia saludable es como Simeón. Dedica su vida a Dios y a hacer su voluntad. Una iglesia saludable se moviliza hacia lo que Dios quiere. Y más ustedes que están celebrando las misiones, una iglesia saludable se moviliza hacia lo que Dios quiere. Una iglesia saludable entiende que están viva por la palabra que Dios habló. Una iglesia saludable se mantiene con vida a causa de las promesas. Una iglesia saludable se congrega. ¿Con qué? Se congrega. Se congrega. Aquí entre nosotros. Que no lo sepa más nadie, solamente el mundo entero a través de Facebook, más nadie. Yo me he dado cuenta, yo soy pastor, recuerden, yo soy pastor. Yo me he dado cuenta que una de las cosas que ha hecho la pandemia es permitirnos ver la realidad de la vida espiritual de nuestra gente. No puedo ir porque tengo que cuidarme y no puedo estar en un lugar donde, ¿verdad? Pues me pueda contagiar. Pero lo ves en el supermercado. ¿Sabe que el pote de habichuelas que usted toma en el supermercado, 60 personas antes que usted lo agarró? You follow me? Aquí vas a llegar en un lugar saludable. Te toman la temperatura, entras con mascarilla, hay lugar para que te puedas sentar. Si en un lugar vas a estar segura y seguros, en la casa del Señor. Llega al templo, congrégate, seamos como Simeón. Lleguemos a la casa del Señor para ver lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros. Y si estoy enfermo y no puedo llegar, me congrego por las redes sociales, como hay personas que tal vez están congregadas en el día de hoy. Pero si puedo llegar, ¿por qué conformarme con mirar de lejos cuando puedo estar de cerca, de cerca? ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Una iglesia saludable tiene encuentros con Jesús. No nos conformemos con verlo de lejos, hermanos. Vamos a tener una mentalidad de que yo quiero tener experiencias con Él. Una iglesia saludable, y termino, una iglesia saludable abraza a su Señor y Salvador. Mis amados, ¿por qué le digo esto en el día de hoy? Gracias, mi amado.
¿Por qué le digo esto en el día de hoy? Porque el Señor quiere seguir haciendo cosas extraordinarias en medio vuestros, en medio de ustedes. El Señor quiere seguir glorificándose, pero tenemos que entender que del dicho al hecho nuestra voluntad juega un papel importante. Yo quiero que en este momento dado, gracias a los músicos por favor, gracias. Yo quiero que en este momento dado nosotros analicemos cómo está mi voluntad para con el Señor. ¿Cómo está mi vida para con Dios? Nos podemos saber todos los cánticos que se cantan. Nos podemos saber cómo movernos en el escenario, cómo hacer las coreografías y todas esas cosas, nos las podemos aprender. Me puedo saber hasta el Salmo 23 de memoria, pero no es cuánto sé, es cómo vivo. No es conformarme con ser receptor, yo voy a ser movilizador. Y yo tengo que entender que mi voluntad juega un papel importante entre el dicho y el hecho. Y escúcheme bien para ir terminando en el día de hoy. Permita el Señor que nosotros entendamos cuán importante es mostrar características de una iglesia saludable. Que nosotros no nos dejemos conformar con las corrientes de este siglo. Que nosotros no perdamos las costumbres o los buenos hábitos que hemos aprendido. Que nosotros seamos como Simeón. Que nosotros tengamos amor ferviente. Que hagamos cosas aunque el Señor no las haya pedido, pero la pasión me impulsa a hacerlo. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Así que mis amados, le invitamos, por favor. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y todos los hermanos y hermanas que van a ¿verdad? Agradecemos a todos los que estuvieron sintonizados a esta programación, ¿verdad? Y anclados en la verdad. Le esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Eliezer Carrasquillo y seguirnos en Facebook y en Instagram como Anclados en la Verdad. Dios les continúe bendiciendo.